Hola, ¿te gustaría hacer un soporte como este que parece flotar y desafiar a la gravedad? Solo necesitas poco más que unos retales de madera y un trozo de cuerda. Quédate conmigo y te explico cómo hacerlo y cuál es el secreto que hace que esas simples cuerdas aguanten el peso de lo que pongas encima. Los retales de madera que utilizaré son estos: un listón cuadrado de unos 20 milímetros de grosor y dos pequeños tableros prácticamente cuadrados de unos 20 centímetros de lado y 20 milímetros de grosor. Si en algún momento no queda claro alguno de los pasos, no dudes en escribir un comentario e intentaré aclararlo. Lo primero que vamos a hacer es cortar el listón para hacer las piezas centrales en forma de C. Te indico las medidas aproximadas que yo he utilizado, pero puedes adaptarlas al tamaño que más te convenga. La forma en que uniremos estos listones ya cortados es esta que ves. Para ello voy a utilizar cola blanca de carpintero. Aplico un poco a cada uno de los extremos de la pieza más larga y lo extiendo bien. Le uno una pieza corta a cada uno de los lados. Y con un sargento o prensa lo dejo apretado y espero a que seque. Hacemos lo mismo con las otras tres piezas. Una vez ha secado la cola, aseguraremos las piezas con tornillos para darle más solidez a la estructura. Para evitar que se raje el listón, con una broca fina perforaremos en cada lado de la unión de las dos piezas. Insertaremos un tornillo en solo uno de los lados, ya que el otro se utilizará para unirlo a las dos bases de madera que hemos visto al principio. Como la madera que estoy utilizando es blanda, no necesito avillanarla para alojar la cabeza del tornillo. Vamos ahora con las dos tablillas que harán de soporte. Trazo con la regla unas líneas para marcar dónde irán las perforaciones que alojarán las cuerdas. Utilizo como medida la propia anchura de la regla, que es de unos 28 milímetros, y trazo líneas paralelas a los bordes, de manera que el punto donde se crucen será el punto a perforar. Teniendo las dos tablillas una sobre otra perfectamente cuadradas, marco con una broca fina los puntos marcados. Con esto tenemos marcados los puntos en las dos maderas, y ahora con una broca del mismo ancho de la cuerda, haremos los agujeros que nos permitirán pasarla. Podríamos haber perforado directamente con esta segunda broca, pero en este caso preferí marcar primero. Para la segunda tabla utilizamos otra madera a modo de mártir y realizamos las 4 perforaciones. El siguiente paso será marcar el punto donde atornillaremos las piezas en forma de C que hemos preparado antes. Marco el punto medio de la tabla y trazo una línea sobre la que se situará la pieza inferior. Teniendo en cuenta que las piezas se van a solapar unos 2 centímetros para pasar la cuerda central, marco el punto de perforación a 5 centímetros del borde. Agujereamos con una broca fina. Tomamos la segunda pieza y la escuadramos de nuevo para utilizarla de plantilla, ya que han de ser simétricas. Marcamos, retiramos la pieza superior y acabamos de perforar la segunda. Tomamos la pieza que vamos a utilizar de base e introducimos el tornillo por la parte inferior, hasta que aparezca un poco la punta por el otro extremo.
Situaremos la pieza en forma de C, de forma que coincida la perforación que hicimos antes con el tornillo y acabamos de atornillar. Hacemos exactamente lo mismo con el segundo par de piezas. Ahora toca realizar las perforaciones por donde pasaremos la cuerda central. Con la broca del diámetro de la cuerda haremos un agujero en cada una de las piezas en forma de C, aproximadamente a 1 centímetro del extremo. Esta es la forma en que montaremos las dos piezas. Para ello cortaremos un trozo de cuerda, en este caso de unos 20 centímetros, aunque tú puedes hacerlo más largo o más corto según quieras la forma definitiva del soporte. Hacemos un nudo en el extremo y pasamos la cuerda por la parte superior de la pieza en forma de C. Acercamos la otra pieza y pasamos la cuerda esta vez por la parte inferior. Hacemos otro nudo por el extremo que acabamos de pasar y apretamos para que quede bien ajustado. Cortamos el extremo de la cuerda sobrante. Esta cuerda central es la clave. Es la que va a soportar el peso. El resto de cuerdas lo que va a hacer es mantener el equilibrio para que la madera superior no se desplace hacia los lados. Con una broca de pala vamos a vaciar un poco la madera para que este hueco pueda alojar el nudo con el que haremos de tope de la cuerda. Más adelante veremos más claramente esto que te explico. Aquí verás que hago lo mismo que en la parte superior, porque pensaba utilizar otro nudo también en esa parte. Pero luego cambié de idea porque me resultaba difícil ajustar esos nudos para dejar tensadas las cuerdas. Así que este paso os lo podéis saltar. Eso sí, guardad el serrín porque luego lo utilizaremos. Vamos ahora con las cuerdas de las esquinas. Haremos un nudo en el extremo de la cuerda y pasaremos el otro extremo por uno de los agujeros de la parte inferior y por el correspondiente de la parte superior. Cuando lleguemos al nudo, estiraremos con algo de fuerza para cerrarlo bien. Colocamos bien las maderas en posición para calcular la longitud de la cuerda que necesitamos y cortamos dejando unos centímetros de sobra. Hacemos lo mismo con el resto de las cuerdas. Para evitar que esto se mueva demasiado, utilizo esta lata que tiene la altura justa para aguantar los listones de en medio. Como he comentado antes, para fijar las cuerdas en la parte superior no voy a utilizar nudos. En su lugar voy a utilizar estos palillos que harán de cuña entre la madera y la cuerda. Metemos en cada esquina uno o varios trozos de palillo de forma que la cuerda quede bien ajustada y fija. En primera instancia no tensaremos del todo las cuerdas, sino que lo iremos haciendo poco a poco para cada una de ellas. Cuando las cuerdas tienen la tensión adecuada, le añado unas gotas de pegamento tipo Loctite a cada esquina para acabar de fijarlas. Y este es el aspecto que debe tener el soporte en esta fase de la creación. Como os he comentado, es la cuerda central la que realmente soporta el peso, y las esquinas simplemente evitan el desplazamiento hacia los lados. Cortamos el exceso de cuerda con unas tijeras y si es necesario podemos utilizar un cúter para acabar de eliminar los restos de cuerda a ras de madera.
Para tapar los agujeros que habíamos hecho, hacemos una masilla con el serrín que hemos guardado previamente y cola blanca. Tapamos los agujeros y dejamos secar. Una vez seca la masilla, lijamos para igualar la superficie. Le damos el toque final de color con unos tintes ecológicos caseros que aprendimos a hacer en otro vídeo. Os dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Aplicaremos un par de manos de tinte rojo en la parte superior y amarillo en la inferior. Y aquí tenemos el resultado final. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, nos ayudará mucho que nos obsequies con una manita arriba. Para recibir información de nuevos vídeos donde explicaremos más cosas que puedes hacer con tus propias manos, explicado de forma sencilla, suscríbete y activa la campanita para recibir las novedades. Gracias y hasta pronto.